Amén. ¿Se pueden sentar todos? Bienvenidos todos a Costo en Español. Hoy tengo el privilegio de compartirles a ustedes la palabra del Señor. Yo no sé ustedes, pero estos mensajes de verdad que me están haciendo un impacto en mi vida. La semana pasada hablamos de que debemos estar enfocados en la vida que viene, en la eternidad, y que debemos vivir esta vida en anticipación por lo que hay de venir y las bendiciones que el Señor tiene para nosotros en la eternidad. Y toda esta semana me pasé pensando en eso y me pregunté a mí mismo, ¿será, Andrés, que yo vivo mi vida pensando en la eternidad o estoy desesperado por vivir esta vida como si fuera la única que voy a tener? Y en el día de hoy vamos a hablar de otro tema que también nos afecta todos los días. ¿Ustedes conocen a las personas que dicen que todo es pecado? ¿Que todo es pecado? A mí me encanta seguir a los predicadores dominicanos porque son muy expresivos. Y había uno de ellos que estaba hablando, hermano, si usted toma café, usted está pecando, porque eso es droga. Eso es cafeína, y cafeína es una droga. Y es chistoso y de verdad trae mucho humor ver a estas personas como viven bajo como un miedo del pecado. Pero a la misma vez veo a nuestras propias vidas y vemos que aunque es una enseñanza simple, en el día de hoy no les voy a enseñar nada nuevo. Es una enseñanza que no ponemos en práctica en nuestras vidas. Entonces, como la semana pasada hablamos de algo simple, de que sabemos de que tenemos vida eterna en el Señor, hoy vamos a hablar del pacto de gracia que el Señor hizo con nosotros, pero lo vamos a realmente entender y ponerlo en práctica en nuestras vidas. El texto que vamos a usar el día de hoy es Jeremías 31 al 33 y dice, vienen días, dice Jehová, en cuales un nuevo pacto haré con la casa de Israel y con los de la casa de Judea. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui como un marido para ellos, dice Jehová, pero este pacto, el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en sus mentes y escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos mi pueblo. Aquí estamos viendo del Antiguo Testamento, donde desde el Antiguo Testamento vemos de que el Señor está prometiendo un nuevo pacto a su pueblo. Para entender esto tenemos que entender de que hay un viejo pacto que fue para el pueblo de Israel y un nuevo pacto que es para todos los creyentes. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. Para entender toda esta prédica tenemos que entender la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto que el Señor tiene o tenía para su pueblo. Para entender el viejo pacto tenemos que ir al Antiguo Testamento. El viejo pacto fue dado al pueblo de Israel a través de Moisés cuando ellos estaban en el desierto. Estas leyes eran estrictas y tenían como propósito para apartar al pueblo judío de los otros pueblos de estas tierras. Las leyes creaban la necesidad por un Salvador y mostraba a través de la ley lo pecaminoso que era el
pueblo. Ese era el propósito de la ley, mostrar lo mucho que nosotros necesitamos un Salvador y lo lejos que estamos de la voluntad del Señor. Y eso es precisamente lo que hizo la ley. A través del Antiguo Testamento vemos como el Padre constantemente está mostrándole amor a su pueblo y como constantemente y repetitivamente el pueblo cae en tentación y cae en pecado. Pero cuando Jesús vino hacia la humanidad, prometió de que iba a haber un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Y de que ahora nuestra relación con el Señor no iba a estar basada en nuestra obediencia de la ley, sino en su gracia y en su amor. Esto es muy diferente a lo que la gente piensa. Cuando la gente piensa en el Padre, la gente piensa en un Dios con ira y que está listo para disciplinar a su pueblo. Esta visión la sacan del Antiguo Testamento. La semana pasada hablamos de que a veces cuando las cosas malas pasan en tu vida, la gente dice, el Señor te mandó eso como disciplina. Pero ahora vemos de que hay algo diferente. Hay un nuevo pacto que no está basado en obediencia, sino en la gracia del Señor. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó con la vieja ley y qué pasó con este nuevo pacto? Jesucristo mismo dice a sus seguidores de que Él es la culminación de la ley, que Él cumplió la ley, que Él llenó la ley. ¿Qué significa esto? De que Jesús es la última parte de la ley. Es que Jesús llenó la ley y llenó la ira y la justicia del Padre. Pónganlo de esta forma. Dios creó la ley, la humanidad constantemente quebró la ley y el juicio de Dios iba a caer sobre la humanidad hasta que Jesús vino y pagó el precio de nuestros pecados, así llenando todo lo que tiene que ver con la justicia de el Padre. Ahora no hay nada que te pueda acusar en frente del Padre, porque Jesucristo lo hizo absolutamente todo. Pero, ¿esto qué significa para ti personalmente? Significa de que ahora, como no hay nada que te pueda acusar en frente del Padre, que puedes pecar y que puedes hacer lo que te dé la gana, de ninguna manera. Ni una palabra de la ley se ha borrado. Pero lo que ha cambiado es el castigo. Todavía nosotros sentimos las consecuencias de pecar a través de consecuencias naturales que se ven en nuestras vidas. Un ejemplo fácil de esto es, si tú vas y matas a una persona, el Señor te ha perdonado, pero puede ser de que pases el resto de tu vida en la cárcel. El Señor nos perdona ahora por nuestros pecados y ahora podemos tener una relación con Él, porque ahora tenemos gracia gracias a Jesús. Jesús es la parte clave de aquí. Lo que cambió no fue la humanidad, porque la humanidad sigue pecando una y otra vez. Pero lo que pasa aquí es que Jesús llena la ira y la condena nuestra y la va y la paga por nosotros. Ahora no hay nada que nos pueda acusar.
Cuando nosotros hablamos sobre la gracia que ahora tenemos en Jesucristo, para muchas personas es fácil de entender. Tú y yo podemos entender de que todos necesitamos gracias. Tú y yo podemos entender de que si aceptamos a Jesucristo vamos a recibir su gracia. Tú y yo podemos reconocer de que nosotros personalmente necesitamos un Salvador. Tú y yo podemos entender de que necesitamos la gracia de Dios. Pero a veces es difícil entender de que las otras personas también necesitan esta gracia. A veces esto es difícil para nosotros entender. A mí me ha pasado de que cuando estoy hablando de Jesucristo a las diferentes personas y les digo de que cualquiera que acepte a Jesucristo en su corazón va a estar con Él, muchas personas tienen un problema muy grande con esa verdad. Porque yo siempre uso un ejemplo ridículo y digo, si Hitler antes de morirse acepta a Jesucristo, él está en la presencia del Señor. Y todos están listos para aceptar la gracia hasta que yo digo eso. Y dicen eso, y ¿cómo así? Pero una persona que se ha dedicado a hacer el mal va a estar en la presencia del Señor. Eso es lo que es la gracia, porque esa persona no merece la gracia. Mas el Señor se la extiende a todos los que están listos para aceptarlos. A todos los que quieren reconocer a Jesucristo como su personal Salvador, van a estar en la presencia del Señor. Esto significa de que tú y yo, que cometemos pecados normales, y las personas que cometen pecados que nosotros decimos, uy, ese sí es un pecado, todos somos iguales en los ojos del Padre y todos tenemos una condena por eso. Pero después de que Jesucristo paga el precio de nuestros pecados, todos los pecados son perdonados. Esto no es como era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían niveles de pecados. Y si tú cometías un pecado más grave de lo normal, tenías que hacer un sacrificio más grande que la persona que solo cometía pecados normales. En el Nuevo Testamento nos dice a nosotros de que todos necesitamos la gracia del Señor y que Dios ve a todos los pecados por iguales y por eso Jesucristo viene por nosotros para salvarnos a todos de esa condena que todos tenemos encima. Gracias a lo que hizo Jesucristo por nosotros, tú y yo tenemos acceso personal hacia el Padre. Desde el libro de Génesis nosotros vemos cómo el acceso de la humanidad hacia el Padre es cortado. Desde el momento que Adán y Eva pecan, son expulsados del Edén y de la presencia del Señor, porque el pecado no puede estar en la presencia del Padre. Pero ahora nosotros tenemos acceso al Padre. Esto significa de que tú puedes ir al Padre personalmente. No necesitas que ninguna otra persona lleve el mensaje al Señor por ti. Tú personalmente, como hijo y hija del Señor, puedes ir a Él directamente. En cualquier situación donde tú te encuentres, puedes ir al Padre. No importa lo lejos que tú estés del camino del Señor, tú puedes ir a Él. No importa la situación, el pecado, tú personalmente puedes ir al Padre. Estas noticias son increíbles. En el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, las cosas no eran así.
En el Antiguo Testamento vemos como el pueblo de Israel pecaba y la presencia del Señor era quitada de entre ellos. Vemos como ellos sufrían cuando la presencia del Señor no estaba entre ellos. Pero en el nuevo pacto, dice Jesucristo, de que ahora nosotros vamos a tener la presencia permanente de Dios en nuestras vidas. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas. En el nuevo pacto el Señor sabe de que nosotros somos personas pecaminosas. Pero no, aparte de eso, el Señor y su gracia son más grandes que el pecado que está sobre nuestras vidas. Esto significa de que ahora no tenemos que hacer ningún sacrificio para invitar a la presencia del Señor, para volver a nuestras vidas. Desde que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu de Dios nos sella a nosotros y ahora tenemos su presencia constantemente en nuestras vidas. No tenemos que hacer un ritual o penitencias para que la presencia del Señor vuelva a nuestras vidas. El Espíritu Santo ya está en nosotros. No lo invites para que venga a tu vida. Él ya está. Si tú aceptas a Jesucristo, puedes declarar con fuerza y con autoridad de que el Dios vivo está en ti. Que la presencia del Señor esté sobre nosotros. Debe ser un momento de alegría para nosotros. Pero también tenemos que ponerle atención a lo que leímos en Jeremías 31-33, de que dice de que ahora el Señor va a poner la ley de Dios en nuestras mentes y escribirá su ley en nuestros corazones. Cuando yo leí esto por primera vez, estaba tratando de entenderlo, pero el Señor nos da la respuesta a la pregunta de qué significa esto cuando nos dice de que el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Aquí dice en Romanos 8 de que dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo. Los que no andan conforme a la carne, sino que están conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de la vida en Jesucristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí, en este texto, vemos cómo la ley estaba hecha para mostrarte lo pecaminoso que eres, lo lejos que tú estás de la voluntad del Padre. Pero aquí también nos da esperanza porque nos dice de que ahora tenemos la ley escrita en nuestros corazones y somos guiados por el Espíritu Santo. Aquí vemos también cómo se llena la profecía que leímos al principio de Jeremías y se cumple en nosotros, porque ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios guiándonos hacia nosotros, hacia el Señor. Jesús, cuando habló de su nuevo pacto, no estaba inventando algo, sino que estaba cumpliendo las profecías que ya estaban escritas sobre el tiempo cuando el Mesías llegara a la humanidad. Ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros podemos hacer cosas que traen felicidad hacia el Padre. La ley nos mostraba
que nosotros necesitábamos un Salvador y por el sacrificio de Jesucristo ahora tenemos al Espíritu del Dios viviente en nosotros, guiándonos hacia el Señor. Esto significa de que ahora las cosas que no podíamos hacer antes, ahora las podemos hacer. Tú antes no podías hacer cosas que traían felicidad hacia el Padre. Pero ahora, cuando tienes tus frutos del Espíritu, esos frutos complacen al Señor. Antes tus obras eran como ropa sucia. Ahora son ofrendas dignas del Padre, porque no son las obras tuyas, sino las que el Espíritu hace en ti. Ahora que el Espíritu de Dios nos guía a nosotros, Él está haciendo una obra en ti y te está transformando a ti. Tus pasiones, tus deseos, tu ser está siendo transformado por el Padre. Esto es realmente increíble porque las cosas que antes no podíamos cambiar de nosotros, ahora son cambiadas por el Espíritu Santo que nos está santificando a nosotros. No lo digan para que el otro lo escuche, pero piensen, ¿qué es la cosa más fea de mí? Que soy una persona fea con las otras personas. Soy ambicioso. Me levanto de mal humor. No tengo amor con las personas que están sufriendo. Me falta amor con los que más están necesitados. A veces no tengo un corazón bueno. El Espíritu Santo va a cambiar eso en ti. A veces te falta amor. El Espíritu Santo va a cambiar eso en ti. Todas esas cosas que antes tú las veías como permanentes, como defectos permanentes tuyos, el Espíritu del Señor te está diciendo de que Él va a quemar esas cosas de ti. Como dicen las Escrituras, es que imagina todo eso, esos defectos que tú tienes de tu personalidad personal y cómo son quemadas, lijadas de tu persona por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando cae sobre la gente, es describida como un fuego que purifica. Eso es lo que el Espíritu está haciendo en ti. Cuando tú buscas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te transforma en una nueva criatura. Y aquí esto es muy importante. Te da un nuevo corazón que deleita al Padre. Estamos hablando de cosas realmente importantes. Pero también esto, ¿qué significa? De que ahora tú eres libre de toda la angustia que tú tienes en tu vida. Que ahora tú eres libre de la culpa que sientes. De que ahora los pecados y las cosas que te limitaban antes no tienen poder sobre ti. Los gigantes que antes nos acusaban y nos oprimían, ahora no tienen poder sobre ti. Hay muchos de nosotros que vivimos con culpa por ciertas cosas que hemos hecho, pero aquí vemos cómo somos libres de esas cosas. Y ahora podemos ver cómo es un nuevo corazón que tenemos ahora que nos va a guiar a hacer las cosas que complacen al Señor. Yo no sé ustedes, pero yo desconfío de mí mismo.
Yo desconfío de mí mismo. Yo digo, si a mí me dejan, yo me dejo llevar por el pecado. Yo no, Andrés es pecaminoso. Yo no confío en Andrés. Así me siento yo. Pero leyendo esto esta semana dije, puedo descansar en el Espíritu Santo, porque Él va a cambiar todos esos deseos pecaminosos que yo tengo en mi corazón y me va a volver una nueva criatura. A ti te va a liberar personalmente. Ponle nombre y apellido a esa bendición. Todas esas cosas que tú dices, no puedo, el Señor te dice, tienes libertad. Porque tú no estás llevando este carro, yo lo estoy llevando. Esto significa de que ahora somos libres de la condenación del pecado. De que ahora no tenemos que vivir con miedo. Hay muchas personas en el mundo que son guiadas por el miedo. Hay muchas personas que piensan que el antiguo pacto está sobre nuestras propias vidas, entonces viven con miedo. Hace unas semanas hablamos de nuestra seguridad que tenemos en Jesucristo. Y yo cuando le preguntaba a la gente sobre este tema y les hacía la pregunta, si Dios viene el día de hoy, ¿cuántos de ustedes están seguros de que van a ir a la presencia del Señor? Ahí, eso, amén. Ahí en ese momento vi como gigantes temblaban. Y como los que estaban seguros decían, ay no, pero que se tome el tiempo el Señor. No, estoy lista. Pero cuando entendemos de que el viejo pacto no está sobre nosotros y que este nuevo pacto de gracia está sobre nosotros, tú puedes decir con tu pecho y con autoridad de que yo voy a estar en la presencia del Señor. No por algo que he hecho yo, sino por la gracia que el Señor nos ofrece a nosotros a través de su nuevo pacto con nosotros. Todos sabemos de que hemos pecado, todos sabemos de que no estamos en los caminos del Señor. Pero en la Biblia vemos una historia de amor del Padre. Desde el primer capítulo, la humanidad lo único que hace es correrle al Padre. Pero desde el principio nosotros vemos un Padre que hace todo lo posible para que la humanidad vuelva a Él. Eso es lo que el Señor te está ofreciendo a ti. El castigo de estar lejos de la ley del Señor ya fue pagado por Jesucristo. Muchas personas se olvidan de eso. Muchas personas cristianas se olvidan de eso. Y ven condenación como un fantasma en todos los lugares. Ven todo como un gran pecado, como el pecado que los va a llevar a apartarse del Señor. Pero las Escrituras nos dicen a nosotros de que cuando el Señor nos tiene a nosotros, nada nos puede alejar. Nada te puede alejar. Confía en tu Padre. No hay condenación en Jesucristo. Jesucristo ya lo ha hecho todo. Puede ser de que tú te encuentres en situaciones donde estás sufriendo por tu pecado. Eso se llama la disciplina del Señor. Cuando el Señor deja que las consecuencias de tu pecado caigan sobre tu vida, pero es con el propósito de que tú vuelvas a tu Padre. Un hijo sin disciplina es un hijo malcriado. El Señor nos ama
Y por eso deja que las consecuencias de nuestro pecado lleguen a nuestras vidas, para que volvamos a Él. El Señor es el mismo hoy, ayer y en el futuro. Dios es amor, es compasión, es disciplina, es ira. Él es todas esas cosas, pero sobre todo Él nos ama a nosotros. El Señor nos quiere a nosotros. En su nuevo pacto, nosotros no tenemos que estar llenos de miedo y guiados por el miedo, porque Jesucristo ya quitó todo. Nuestras obras no son suficientes. Tú no puedes vivir una vida digna de estar en la presencia del Señor. Pero Jesucristo lo hizo. Y Él nos extiende a nosotros la vida eterna. La próxima vez que alguien te diga, ¿estás seguro que si el Señor viene el día de hoy, tú estarás en su presencia? Tú lo puedes decir, estoy seguro de que voy a estar en la presencia de el Señor, no por algo que yo he hecho, sino por lo que el Nazareno, Jesucristo, hizo por mí. No hay razón por la que debemos ser guiados por el miedo. El miedo no tiene control sobre tu vida. La muerte no tiene control sobre tu vida. Ahora tú puedes sentir la conexión con el Padre. Ahora tú puedes ser un hijo o una hija del Señor. Y para todos los que tienen hijos, tú sabes, ustedes saben de que un hijo es un hijo hoy y para siempre. No importa lo viejo que se pongan, los hijos son tus hijos. Y de la misma forma, nosotros podemos decir de que nosotros somos hijos y hijas en el Señor. Entonces, mi invitación para ti es, para de vivir en el Antiguo Testamento. Para de pensar de que la ley te está acusando. Muchos de nosotros vivimos vidas, y aquí les tengo que confesar, yo he sido cristiano toda mi vida, pero gran parte de mi vida he vivido como si estuviera en el Antiguo Testamento, donde si el Señor me estuviera acusando constantemente, hoy te invito a que pares de hacer eso, que pares de buscar a un Dios que te está oprimiendo o que te está castigando, y si no, en vez de eso, te invito a que mires el Dios que te ama y que te extiende la mano. Para de pensar de que tú eres suficiente y de que el momento en que tú haces algo malo, paras de ser suficiente. Para de pensar en eso. Tú eres así con el Señor. Enfócate en solo una cosa y en la línea directa que tenemos con Él. Vivir en gracia, por la gracia de Dios, es vivir en libertad. Cuando vivimos en gracia, somos guiados por el Espíritu Santo. Tú eres guiado por el Espíritu Santo. No significa de que tú eres un ser perfecto, pero sí tú eres un ser marcado y marcado por el Espíritu. San Agustín dijo una frase, y les voy a dejar esta frase porque me puso a pensar, pero piénsenlo, lo que significa en tu vida. Él dice de que cuando los cristianos viven en el Espíritu, lo único que tienen que hacer es amar al Señor y hacer lo que quieran. Porque cuando tú estás en el Espíritu, lo que tú quieres es lo que el Señor quiere. Y esa es la libertad que tenemos en Jesucristo. Esta semana deseo que ustedes entiendan de que viven en un nuevo pacto,
un pacto de amor, un pacto que fue hecho por un Padre que los quiere mucho y solo los quiere cerca de Él. Oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque aunque nosotros nos hemos apartado una y otra vez, tú no te cansas de buscarnos a nosotros. Aunque nosotros somos seres imperfectos, tu amor es perfecto. Tú eres perfecto. Y por eso podemos decir de que vamos a estar en tu presencia. Gracias, Padre, por quién eres tú. Gracias por tu amor, por tu gracia. Señor, hay personas en este lugar que todavía viven una vida donde se sienten acusados. Señor, hoy pido un milagro, pido de que estas personas sea revelado hacia ellos de que ya no somos acusados, sino que ahora portamos el nombre, el título de hijos y hijas tuyos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de ser parte de tu misión para Galveston, Texas. En tu nombre santo. Amén y amén.